Solo. Sí, Quería preguntarle si puedo llevarla en mesa cero El yo otro con no. usted o si no como oyente Solo nomás, este porque no chiquito. he podido adicionar yo la materia. Porque pasa que me sacaron primero casos especiales y de ahí ya no pude adicionar ninguna materia. pero si no está inscrita, Ahora. Sí, no pude adicionarle la materia. puede asistir, No pero sé. no le tomo en lista, no le tomo aquí en lista. Puede escuchar, no hay Ya, problema. ya. Soy Arteaga Roselo. No, igual, no la voy a tomar en lista porque no está inscrita. Ya, Porque doctor. no me va a Gracias. salir de la lista al final también. Doctor, Sí. le mandé un documento. Ahí está toda la lista de todos los que adicionaron, nombre completo y su registro. Ya, no, hoy día no he visto tal vez. Ah, recién, sí. Sí, hace un minuto me pasó. Ya, Doctor. no tuve tiempo de verlo ya. Después lo voy a ver. Ya, atendemos, jóvenes, atendemos. Entonces vamos a continuar con enfermedades de bovinos. Ahora hablaremos sobre diarrea viral bovina. Bueno, es una enfermedad viral contagiosa de los bovinos que fue detectada en 1916. ¿No le mandó? A ver, apaguen sus micrófonos. ¿Cuál era? Apaguen sus micrófonos. En 1968 se lo denominaba complejo diarrea viral bovina, ¿no? O también enfermedad de las mucosas de los bovinos. Después se extendió por todo el mundo y ahora la prevalencia está entre 50 y 90%. ¿Sí? Entonces prácticamente no hay país donde no esté esta enfermedad. Se las llama enfermedad de las mucosas, enteritis vírica bovina, rinotraqueitis infecciosa del Colorado, enfermedad respiratoria bovina, pero comúnmente es conocida por diarrea viral bovina, o las siglas también se conoce como, o las siglas, así, DVD, diarrea viral bovina. Entonces es una enfermedad infecciosa aguda, crónica, que en algún momento aparece con fiebre, secreción nasal, tos, diarrea profusa, esto es importante, y fétida, deshidratación y enflaquecimiento, ¿no? Lógicamente, si hay diarrea va a haber enflaquecimiento. En vacas gestantes pueden haber muertes embrionarias o abortos, o también el nacimiento de terneros débiles y algunos con problemas en el sistema nervioso central. Está distribuida en todo el mundo y es endémica. Bueno, estoy en clase. No, estoy en clase. No puedo atender. Y está distribuida en todo el mundo. Está producida por un virus de la familia Flaviridae, del género Pestivirus, y la especie es el virus de la diarrea viral bovina. Hay varios tipos de virus, el 1, el 2 y el 3. Bueno, esas son las características del virus. Es un virus ARN, es decir, ligeramente los virus ARN son más o menos mutantes, unos más que otros, ¿no? El virus del coronavirus es un virus ARN, es muy mutante. Esa es la característica, ¿no? Del virus, esa es la forma del virus. Tiene su cápsula, su envoltura, es un virus ARN. Como todos los virus, crece en células de bovino, ovino, especialmente a nivel del vaso, del embrión, de la tráquea y también de los cornetes nasales.
Se multiplica en el citoplasma de las células. En cuanto a la resistencia, es poco resistente. Puede resistir hasta 56 grados por 60 minutos o a 60 grados por 30 minutos. En cuanto al pH, es muy estable a pH muy variable, ¿no? Por ejemplo, 4, que es muy ácido, o a 10, que es muy alcalino. Es sensible a los disolventes de lípidos. Sensible al fenol y al hidróxido de sodio. Sobreviven, como muchos virus, sobreviven en tejidos congelados o refrigerados por largos periodos, ¿no? Es un virus relativamente resistente. En cuanto a la epidemiología, está distribuido en todo el mundo, es una enfermedad endémica, se transmite por contacto directo, de animal a animal, por las diferentes secreciones. Se elimina el virus por la secreción nasal, la saliva, orina, heces, lágrimas, semen, todas las secreciones, leche, ¿no? El reservorio natural son los bovinos. Este virus está muy emparentado con el virus, muy parecido al virus de la peste porcina clásica, ¿no? Que es de los cerdos, muy parecido. Y hay otro virus también de la hipomielogénesis congénita de las ovejas, ¿no? Está principalmente en el África. En los bovinos, entre el 0,5 a 2% de los bovinos están persistentemente infectados, ¿no? No elimina la infección. Cuando se hace pruebas serológicas, el 60 o 80% de un acto puede estar positivo. La mortalidad es relativamente baja, principalmente en animales jóvenes, de 4 a 8%. La capacidad de contagio sí es alta, la morbilidad es un 50 a 70%. Y el periodo de incubación es de 2 días a varias semanas. En cuanto a la patogenia, ya sabe qué es patogenia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el microorganismo entra al organismo animal? Con frecuencia produce una viremia, o sea, pasa el virus rápidamente a la sangre. Puede afectar al sistema inmunológico. Como vamos a ver, tal vez, no sé si les tengo aquí un hemograma, produce una leucopenia. Y la transmisión puede ser transplacentaria, puede pasar a través de la placenta al feto. Aunque en algunos casos no ocurre nada y el feto puede resistir el virus. En algunos casos pueden haber muertes fetales a los 180 días de gestación. Las lesiones observamos en el aparato digestivo y en el sistema linfático. Importante, ¿no? Al afectar al sistema linfático ya se está afectando al sistema inmunológico. También afecta, por supuesto, las vías respiratorias superiores, produce congestiones hemorrágicas, edema, erosión y lesiones en la boca, morro, lengua, encías, esófago, faringe, rumen, muy parecido a fiebre aftosa, aunque no con la gravedad de esa enfermedad, ¿no? Produce una enteritis catarral, en el intestino hay edema y congestión de ganglios linfáticos, mesentéricos. Esos están hipertrofiados, aumentados de tamaño. Esto es lo más grave. En los recién nacidos puede producir hiperplasias cerebelosas, ¿no? Y cuando hay hiperplasia cerebelosa, afecta al cerebro, se afecta a la locomoción, ¿no? Entonces los terneros van a tener dificultad para caminar. Cataratas, degeneración de la retina, o sea, afecta al ojo. Hay una neuritis del nervio óptico, o sea, afecta también a la visión. ¿Qué signos clínicos observamos? En la mayoría de los casos, las infecciones son
son subclínicas, o sea, no se observan signos clínicos, ¿no? Puede haber una inmunodepresión transitoria, signos respiratorios, digestivos y diarreas. Esto es lo importante para poder diferenciar de otra enfermedad que vamos a ver posteriormente. Bueno, y también va a ocasionar trastornos reproductivos, ¿no? Va a haber baja fertilidad, o sea, las vacas no van a parir un ternero por año, pueden parir cada año y medio, ¿no? A veces van a haber abortos. Los abortos no son en cualquier momento de la gestación. Si hay muertes embrionarias, va a haber repetición de celos. No se notan la eliminación de los embriones y las hembras repiten celos. También vamos a confundir con otras enfermedades que vamos a ver más adelante. Los recién nacidos pueden nacer débiles o con malformaciones congénitas, especialmente a nivel del sistema nervioso, el cerebelo y oculares. Los terneros no pueden tenerse en pie, no pueden comer, anorexia, hay reducción de la rumia, la frecuencia cardíaca y respiratoria aumentan, hay congestión de las mucosas oral, nasal, genital. Y algo también que llama la atención es el lagrimeo mucopurulento y salivación abundante. Hay necrosis y erosión de la mucosa nasal durante 2 a 3 días, ¿no? Y a veces eso puede hacer pensar que estamos frente a fiebre aftosa, ¿no? No siempre, pero algunas veces. Esos son los signos clínicos que observamos, ¿no? Los animales no pueden tenerse en pie por el daño a nivel del sistema nervioso, principalmente al cerebelo. Puede haber secreción o salivación profusa, ¿no? O en algunos casos los abortos. Entre los signos gastrointestinales vamos a observar diarreas, ¿no? Puede haber diarreas en las vacas, en animales adultos, pero no hay fiebre, ¿no? La diarrea puede en algunos casos ser hemorrágica con restos mucosos y necróticos, ¿no? O sea, restos epiteliales. Si hay diarrea va a haber deshidratación, dolor abdominal, debilidad, los animales pueden estar echados y en algunos casos la muerte puede venir en 8 a 12 días. Y en otros casos los signos desaparecen al 10º día. Y hay una recuperación casi total entre 20 a 25 días, ¿no? Pero en ese tiempo, si son vacas, van a dejar de producir leche. Ahí están también las pérdidas, ¿no? O sea, no es solamente que el animal no come, hay diarrea, sino que baja la producción y en esa etapa, si las terneras van a estar o las vacas van a estar en celo, no, tocaría entrar en celo, esos celos no son fértiles o definitivamente no van a haber. Entonces afecta nomás a la producción y reproducción. Hay una forma hiperaguda donde no hay signos clínicos, pero el único signo puede ser la elevación de temperatura hasta 42 grados. A veces hay congestión de las mucosas y alguna vez la muerte. Esto principalmente en los animales jóvenes o los recién nacidos. Y hay otras formas subagudas con pocos signos clínicos y la mortalidad es baja. Inclusive hay una forma atípica, fiebre irregular, diarrea de días leves o no hay diarrea, ¿no? Entonces no hay un signo típico de esta enfermedad a no ser la presencia de diarrea, ¿no? Es lo que más se puede notar en estos animales afectados por diarrea viral bovina. Esta enfermedad es principalmente de bovino. Alguna vez los ovinos y caprinos pueden infectarse, pero no tiene tanta importancia en la epidemiología de la enfermedad. Puede presentarse fiebre, anorexia, que es variable, ocasionalmente diarrea, especialmente cuando ovinos y caprinos están junto a bovinos. De igual manera, ¿no? Los cerdos, si están junto a bovinos, pueden contagiarse y pueden presentarse fiebre, postración, conjuntivitis,
erosiones en la mucosa bucal, bueno, algunas veces la muerte. Ahora yo le digo, en nuestro medio yo no he tenido la oportunidad de ver claramente esta enfermedad, ¿no? En una ocasión se presentaron unos casos de terneros con trastornos nerviosos, ¿no? Caían al suelo y no se levantaron, ¿no? Cuando se hicieron histopatología no se pudo ver los corpúsculos de Negri, pensando en rabia, entonces probablemente se trataba de diarrea viral bovina. Y de vez en cuando siempre hay casos de animales que se presentan con diarrea, entonces tenemos que hacer el chequeo de descarte de otras enfermedades, por ejemplo la parasitosis, ¿no? Que es importante. Parasitosis gastrointestinal, ¿no? Fasciola, nematodos gastrointestinales, hay que descartar primero esas causas. Por supuesto, tomar también temperatura, que en algún momento pueda haber fiebre. Si hay fiebre, hay diarrea, es un problema infeccioso. Entonces, en el diagnóstico, la historia clínica es importante, los signos clínicos, ¿no? Principalmente el signo clínico de diarrea, ¿no? Vamos a ver que esta enfermedad se confunde con IBR. Vamos a ver a continuación. ¿Qué muestras podemos mandar al laboratorio? Sangre con anticoagulante, sangre sin anticoagulante. Aquí podrían agréguenlo aquí, materia fecal. ¿Para qué? Para hacer el descarte de parásitos, ¿no? Parásitos gastrointestinales o fasciolos, ¿no? Porque también las parasitosis nos producen diarrea. Entonces, pero la sangre con anticoagulante es para hacer hemograma. Generalmente vamos a observar una leucopenia leve a moderada, ¿no? Y bueno, sin antico. Y además, con esta sangre, de la sangre con anticoagulante, vamos a hacer una pruebita que es fibrinógeno. ¿Para qué nos sirve el fibrinógeno? Es una prueba muy sencilla, rápida y barata. Cuando está aumentado nos va a indicar un problema infeccioso o inflamatorio. Y cuando está normal o está disminuido, y hay signos clínicos, por ejemplo, en una intoxicación, el fibrinógeno está normal o disminuido, entonces puede ser una intoxicación. Pero si el fibrinógeno está aumentado, es infeccioso. Entonces ya hay que relacionar con la historia clínica los signos clínicos, ¿no? Esto es en realidad lo que se puede hacer a mano rápido en nuestro medio, ¿no? Bueno, sangre sin anticoagulante, bueno, para hacer pruebas bioquímicas tal vez, ¿no? Pero de esta sangre sin anticoagulante se puede hacer ELISA, inmunodifusión, neutralización viral, PCR, aunque no tenemos siempre a mano, a no ser que tengan una lab, no sé si los que están haciendo prácticas ahí, no sé si en una lab están haciendo el diagnóstico de diarrea viral bovina. En un tiempo tenían los reactivos y, bueno, como a veces los reactivos vienen de donación, tienen que utilizar rápido. Y entonces se utilizaron para hacer tesis de grado. Y ahí se vio con esas tesis que la incidencia era bastante alta, llegaba al más del 60% en algunos datos, ¿no? ELISA, inmunodifusión, entonces estas que están con negro no están disponibles en nuestro medio. Lo que podemos hacer es esto y hasta por ahí si mueren animales podríamos hacer histopatología, ¿no? No se olviden que tenemos que utilizar en algunos casos los medios que tenemos disponibles en el momento, ¿no? Pero ELISA a veces no tenemos disponible, peor inmunodifusión, neutralización o PCR, ¿no? Entonces, en el hemograma es importante, vamos a observar leucopenia, ¿no? Y el fibrinógeno aumentado, con malos signos clínicos, podríamos acercarnos. Eso es lo que tienen que pensar jóvenes, que no siempre vamos a tener un diagnóstico con 100% de seguridad, pero por lo menos tenemos que aproximarnos al diagnóstico, ¿ya? En muchos casos no es posible llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Porque se necesitan, por ejemplo, para llegar al diagnóstico definitivo de diarrea viral bovina, yo necesito hacer ELISA o PCR.
que no hay en nuestro medio. Entonces, utilizaremos lo que hay disponible. Y eso es lo que a veces piensa el clínico, ¿no? Que si lleva a un laboratorio una muestra, tiene que darle el diagnóstico definitivo. No, no es así. No es siempre así. Vamos a poder llegar a un diagnóstico aproximado con más la historia. No se olviden, no es el de laboratorio solamente que va a dar el diagnóstico final. Es el clínico, con los resultados del laboratorio y la historia clínica y el examen físico del paciente o de los pacientes, hablemos de actos, ¿no? ¿De qué debemos diferenciar? Hay enfermedades que se parecen. IBR, fiebre aftosa, estomatitis vesicular, tricomoniasis, campylobacteriosis, ¿no es cierto? Salmonelosis por la diarrea, coccidiosis. Por eso le decía que hay que hacer un examen de materia fecal. Tuvimos un problema de diarreas profusas en bovinos en la zona de Yacuiba. Estamos hablando inclusive de animales adultos, de vacas en producción de leche, y había mortalidad. Cuando hicimos el examen coprológico, ¿qué era? El problema era coccidias, ¿no? Y por unas variedades, un tipo de coccidia muy patógeno que produce diarreas sanguinolentas y en pocos días los animales mueren. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer, aunque sea los diagnósticos rápidos, un examen coprológico rápido para diagnosticar cuál es el problema. Entonces, en ese caso, el veterinario estaba desesperado, pensaba en intoxicaciones, en enfermedades raras, por ahí. Cuando nos mandó la materia fecal, ¿en qué tiempo dimos el diagnóstico? En 5 minutos. ¿No? Nos llegó la muestra, hicimos inclusive directo simplemente, y encontramos grandes cantidades de coccidia y hemorragias. ¿No? Parasitosis gastrointestinal, fasciola hepática también nos producen diarrea. Entonces muchas veces hay que hacer lo que es más fácil. Descartar enfermedades que son de alta incidencia, frecuencia y que causan daño a los animales. Ahí están las parasitosis, ¿no? El control. Bueno, la literatura dice, ¿no? Eliminación de positivos, pero dada la incidencia alta, eso no es posible. Pero sí, es posible la vacunación, ¿no? Hay vacunas que vienen mixtas, IBR, diarrea viral bovina, a veces Campylobacter y Tricomona. Perdón, Campylobacter, no Tricomona. Campylobacter. Entonces hay que utilizar esa vacuna. Esta enfermedad está presente en nuestro medio, aunque no con el impacto que dice la literatura que se presenta en otros países, ¿no? No hemos visto casos muy claros de diarrea viral bovina, salvo algunos casos aislados de diarreas y muerte en terneros recién nacidos, ¿no? Cuando estamos hablando de enfermedades virales, no hay tratamiento, ¿no? El tratamiento es sintomático. Entonces, si hay diarreas, hay que colocar sueros subglucosados, hipertónicos, sueros Ringer lactato, ¿no? Para controlar el problema de diarrea, especialmente en terneros. Stephanie, ¿cuál es la situación actual de la enfermedad? Es endémica. La prevalencia está entre 40 al 60%. Entonces, prácticamente no hay hato que esté libre de la enfermedad. Si tienen alguna pregunta. Ya, entonces, otra enfermedad muy parecida a diarrea viral bovina es rinotraqueitis infecciosa bovina, conocida comúnmente como IBR por su abreviación, ¿no? Bueno, esta enfermedad ya se conoció en 1950 en vacas lecheras en California, Estados Unidos,
y se aisló el virus del riñón de embrión de bovino en 1956 y de ahí se identificó en varios países del mundo. Imagínense, eso es lo que quiero que ustedes un poquito entiendan, que el diagnóstico de las enfermedades y el conocimiento de las enfermedades transmitidas por virus no es fácil, no se consigue el conocimiento de un año para el otro, ¿no? Imagínense, recién aquí en 1950 detectaron la enfermedad, pero no tenía el conocimiento hasta 1956, 6 años después, recién lograron aislar el virus, ¿no? Y de ahí posiblemente ya se conoció un poco más la enfermedad. Entonces, tratar de conocer bien al coronavirus, que no hace ni un año que se presentó, o año y medio, es difícil, ¿no? Hay que conocer la patogenia, las características del virus, la resistencia, no es fácil, ¿no? Por eso es que a veces hay dudas sobre la vacuna, ¿no? No sé, los científicos lo podrán explicar eso, pero para muchas enfermedades en animales, hasta el momento que tenemos, por ejemplo, anemia infecciosa equina, no se pueden desarrollar vacunas efectivas, ¿no? Entonces es un proceso largo el que lleva el conocimiento de una enfermedad, ¿no? Y peor el desarrollo de vacunas. Entonces es una enfermedad viral contagiosa que cursa con conjuntivitis, fiebre, dura corto tiempo y hay recuperación. Fíjense que con la anterior enfermedad, con diarrea viral bovina, también se parece, porque produce encefalitis en terneros. Hay una pequeña diferencia también, produce vulvovaginitis y varanopostitis, o sea, en el prepucio produce la inflamación, ¿no? Hay la formación de pequeñas pústulas y también va a producir abortos, muy similar a diarrea viral bovina y a brucelosis. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? No interesa tanto esto, pero actualmente es conocida más por IBR o IRB, ¿no? Es producida por virus del género alfa herpes virus, ¿no? Y tenemos el alfa herpes virus 1, ¿no? Esta es la de la familia Herpesviridae, y hay subfamilias del herpesvirus bovino 1 y el herpesvirus bovino 2 y 4. Entonces es un herpesvirus. Esas son las características del virus, ¿no? Es un virus DNA o ADN, ¿no? Este virus se cultiva en células de embrión de riñón, de bovino, ovino, porcino, caprino y el mono, ¿no? Esto es algo que nos interesa desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? En células de bovino presenta corpúsculos de inclusión intranucleares. Entonces se puede identificar por histopatología. No hemos tenido la oportunidad de hacer citología, ¿no? A veces por citología también se pueden detectar los corpúsculos de inclusión de algunas enfermedades en animales, ¿sí? Entonces es posible que por citología podamos también tal vez observar corpúsculos de inclusión intranucleares. Y se aísla de secreciones nasales, del feto, del cerebro y también de los genitales, ¿no? Porque ahí se encuentra el virus. Es muy parecido al anterior, pero fíjense, esta enfermedad no afecta al aparato digestivo. Está afectando al tracto respiratorio superior, al cerebro, al cerebelo, especialmente los fetos y a genitales.
En cuanto a la resistencia, es sensible al éter, al alcohol etílico, acetona, a la sosa cáustica, al fenol al 1%. Perdón, es sensible a todos estos desinfectantes. El más común es el formol que utilizamos, pero hay que utilizar el formol al 5%, no es al 2% como comúnmente se utiliza. Y los amonios cuaternarios al 1%, esos sí son sensibles, ¿no? El amonio cuaternario, por supuesto, es más barato, entonces se puede utilizar esto como desinfectante. El calor a 50 grados en 21 minutos lo inactiva. Es viable a 22 grados durante 50 días y por 10 días a 37 grados. Entonces, la mayoría de los virus se mantienen mejor a bajas temperaturas, ¿no? Ahora un comentario. Se nos viene el invierno, aunque no es tan fuerte en nuestro medio, pero puede hacer que esta tercera ola, o será cuarta, no sé, sea más grave, ¿no? Sea más grave porque los virus se van a mantener mejor viables en el medio ambiente a temperaturas de 15, 16, 17 grados, ¿no? Entonces va a afectar eso va a repercutir en los casos positivos y tal vez en la mortalidad también de la persona. Y ustedes dirán, ¿por qué en La Paz no aumenta? En La Paz, en Oruro. ¿Se han preguntado? Ustedes están viendo en los mercados ahí en La Paz, por la tele, la cantidad de gente que está aglomerada. ¿Y por qué no aumenta ahí? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por el clima? ¿Por el clima? doctor. No, el clima, más bien la temperatura fría, hace que los virus estén más activos, ¿no? No mueren a temperatura, más bien favorece las bajas temperaturas. Entonces, ¿por qué será que en La Paz las aglomeraciones son tan graves, tal vez igual o peor que aquí, la mortalidad y los casos positivos no son tan altos, ¿no? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea? ¿Nada? ¿Nadie? Y esto es aplicable a todas las enfermedades víricas, no solamente a esta enfermedad. Es a los rayos solares, a los rayos ultravioletas. Los lugares altos, en los lugares altos los rayos ultravioletas son más fuertes. Entonces, si ustedes saben, no sé si han entrado al laboratorio de microbiología, para esterilizar material se utilizan rayos ultravioleta, ¿no? Hay unas cajitas pequeñas, ¿no?, que se esteriliza el material. Entonces, esos rayos ultravioletas disminuyen la carga viral en el medio ambiente, ¿no? Y es probablemente eso lo que favorece un poco a La Paz, que la difusión no sea tan grave como es aquí, ¿no? En cambio aquí los rayos ultravioletas son menores, vienen con menor intensidad y no afectan al virus, ¿no? Entonces La Paz tiene sus pros y sus contras el clima, ¿no? Pero ahora aquí en invierno vamos a tener problemas. El calor, por supuesto, que también impide la difusión del virus, ¿no? Ahora vamos a ver en la época de invierno qué pasa. Entonces el virus es viable a 22 grados durante 50 días y por 10 días a 37 grados. Todas estas cosas, por ejemplo, no se conocen todavía en el coronavirus, ¿no? Para el conocimiento de este virus ha llevado años, décadas en conocer las características de sensibilidad a los desinfectantes, la viabilidad de los virus. Ha llevado varios años, no ha sido un año. El virus puede permanecer viable a 60 grados siempre que sea un pH entre 6 y 8 por 9 meses, ¿no? Entonces, pero es viable, pero no se multiplica el virus, ¿no? Queda
Queda simplemente el virus, pero no hay una multiplicación. La multiplicación ocurre en los tejidos. A 4 grados centígrados vive durante 30 días, a 22 grados centígrados puede vivir hasta 3 días. Entonces, es un virus relativamente resistente a las condiciones del medio ambiente. En cuanto a la patogenia y los signos clínicos, hay la forma respiratoria, donde el periodo de incubación es de 4 a 6 días. En algunos casos pueden haber abortos. Hay fiebre alta, anorexia, depresión, secreción nasal, muy parecido a diarrea viral bovina. Tos, mantienen la boca abierta, salivación espumosa, disnea, mucosa nasal roja, muy similar a diarrea viral bovina, por eso es difícil de diferenciar. En la tráquea va a haber un exudado pseudodiftérico, ¿no? Un mucoso gaseoso. La permanencia del virus en la sangre, la viremia es corta y rápidamente se recuperan los leucocitos, ¿no? O sea, afecta al sistema inmunológico, pero es por muy corto tiempo. Entonces no es una enfermedad que impacta así rápido como la brucelosis, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es una secreción ocular, ¿no? Acuosa primero, después mucopurulenta, ¿no? Puede haber también secreción, aquí estamos viendo, secreción salival, ¿no? Salivación profusa, muy parecido a IBR, a diarrea viral bovina, ¿no? Pero sí en los recién nacidos hay una pequeña diferencia, ¿no? En la anterior enfermedad no afectaba al hígado, pero sí aquí afecta al hígado, puede haber una necrosis hepática en los recién nacidos. La enfermedad puede durar unos 10 días, a veces se vuelve crónica, hay pérdida de peso, y como están débiles los animales, puede venir la muerte. Esto en animales recién nacidos. En la forma genital, estamos hablando de animales adultos, afecta a la hembra y a veces al macho. Hay un signo que se llama, esta enfermedad, elevación en movimiento, en látigo de la cola. Y como hay una secreción mucosa, es una molestia para las vacas y están constantemente moviendo la cola, ¿no? Entonces se llama movimiento en látigo de la cola. Hay una hiperemia, enrojecimiento de la zona vulvar vaginal. Hay secreción vaginal, aunque no es copiosa. Hay pústulas numerosas y que estas se unen, ¿no? en la vulva. En algunos casos puede afectar al útero y producir una metritis, ¿no? Pero no es frecuente. Puede haber, desde el momento que ya haya fiebre, va a haber una infertilidad temporal, ¿no? A veces hay abortos, muy rara vez va a haber abortos, ¿no? Pero la infertilidad va a ser temporal, algunos puede ser 1 mes o 2 meses, ¿no? Bueno, en algunos casos muy raros vamos a tener el problema de aborto. Entonces, cuando tenemos problemas reproductivos y hay abortos, lo primero que vamos a pensar es en brucelosis, que es la enfermedad más grave, ¿no? Que no se puede solucionar esta enfermedad y hay que eliminar los animales positivos. Entonces, primero se hace la investigación de brucelosis. No es brucelosis, además que es una zoonosis, ¿no es cierto? Puede contagiarse el hombre. No es brucelosis, entonces ya se comienza a investigar las otras enfermedades de la reproducción, como ser leptospirosis, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, tricomoniasis, campylobacteriosis, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando hay abortos en una estancia, el veterinario tiene que investigar cuál es la causa, ¿no? ¿Por dónde empieza? Eso hablaba a uno de sus compañeros esta mañana en patología clínica, ¿no? ¿Por dónde empieza la solución de un problema? Es por saber de qué se trata. Si ya sé de qué se trata, bueno, pues me comienzo a leer,
¿no? Ah, había sido brucelosis. ¿Qué debo hacer para brucelosis? Hay una amplia literatura, se entra a internet, ustedes, brucelosis, bovino. Pero dar el diagnóstico es lo más difícil, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. En el macho puede haber una balanopostitis pustulosa, o sea, presencia de pústulas o pequeñas ampollas en el prepucio y el pene, ¿no? Lesiones en el pene y prepucio. Y lo que ocasiona muchas veces es una parafimosis, o sea, una infección por bacterias secundarias, ¿no? Hay una hinchazón del prepucio, ¿no? como infecciones secundarias. No afecta al semen ni a la capacidad reproductiva del toro, aunque no es tan cierto, no es tan así, porque si hay una ligera elevación de la temperatura, ya va a afectar temporalmente a la calidad del semen, ¿no? Bueno, la capacidad reproductiva no se afecta, ¿no? La impotencia es transitoria, ¿no? Afecta un poco a la capacidad reproductiva del toro, pero se recuperan fácilmente, ¿no? Pero los machos se comportan como transmisores de la enfermedad, aunque a veces no van a presentar signos clínicos. Entonces es un poquito diferente a la otra enfermedad, ¿no? Aunque muchos signos clínicos son parecidos, ¿no? Y en eso se parece, por ejemplo, en la forma conjuntival, ¿no? Que la conjuntivitis es frecuente, aunque no siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Pero en algunos casos la conjuntivitis puede ser el único signo que observemos de IBE, que lo vamos a confundir con diarrea viral bovina, ¿no? Puede estar afectado uno o ambos ojos, ¿no? Y ahí también puede confundirse con otra enfermedad que es queratoconjuntivitis, que es producida por una bacteria. Y como que las vacunas que a veces hay en el comercio vienen queratoconjuntivitis, diarrea viral bovina e IBE. La secreción ocular puede ser clara o mucopurulenta. Solo afecta a la conjuntiva, pero no llega a afectar a la córnea, ¿no? La conjuntiva vamos a observar roja, y hay una secreción ocular profusa, cerosa. Cerosa quiere decir una secreción transparente, ¿no? Que si se deja pasar mucho tiempo, eso puede hacerse purulento, ¿no? Hay necrosis oral, muy parecido a aftosa y a diarrea viral bovina. Necrosis oral y gástrica en recién nacido. Y este es el problema, ¿no? Si hay lesiones en el aparato digestivo, hay la probabilidad de que se metan bacterias y nos compliquen los cuadros, ¿no? Inclusive causen mortalidad. Entonces, a veces no es el virus, sino que el virus deja una puerta abierta para que ingresen bacterias, ¿no? Y la forma inductora de aborto. En general, el aborto sigue a la forma respiratoria, ¿no? A veces hay problemas respiratorios y después va a venir el aborto. O inclusive, después de la vacunación, ¿no? Algunas vacunas tienen sus secuelas, ¿no? Como están viendo ahora en el coronavirus, ¿no? En algunas personas hay reacciones. Igual aquí en los bovinos puede haber, porque son vacunas a virus modificados, ¿no? Si está en gestación, pueden haber problemas de abortos si está en gestación de 3 a 5 semanas, ¿no? Aunque el aborto puede ocurrir en cualquier etapa de la gestación por la enfermedad, ¿no? Y generalmente con la infección natural va a ocurrir en el último trimestre de gestación, muy parecido a brucelosis, ¿no? Bueno, durante el aborto no hay signos clínicos, no hay signos en la madre, solamente el aborto, ¿no? Si nacen los fetos, al nacer prácticamente mueren, o antes, y algunos están en un estado de descomposición, ¿no? Puede haber retenciones de placenta, no es frecuente, pero en algunos casos sí, lo que nos va a hacer confundir con brucelosis, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico primero de brucelosis y luego ya pensar en estas otras enfermedades que son menos graves, ¿no?
Al igual que diarrea viral bovina, en algunos casos pueden haber muertes embrionarias, ¿no? Por ejemplo, este es un embrión donde, bueno, donde ha muerto en los primeros días de gestación, ¿no? En cambio, este ya tiene los mismos días, pero este es un embrión ya más desarrollado. Aquí no se ha llegado a desarrollar, ha muerto el embrión, ¿no? Entonces pueden haber muertes embrionarias, y si hay muertes embrionarias va a haber repetición de celos, ¿no? Entonces, en fetos, lo que ya les dije, destaca es la necrosis focal del hígado, ganglios linfáticos también van a estar afectados, vaso y también riñón. Bueno, siempre cuando mueren animales apagamos los micrófonos. Cuando mueren animales tenemos que hacer necropsia, ¿no? Y vamos a ver en el líquido peritoneal y pleural un líquido sanguinolento abundante. Metritis no es tan frecuente que se presente, ¿no? Pero cuando hay retención de placentas, generalmente se va a combinar con metritis, o sea, infección del útero, ¿no? En cambio, en brucelosis es uno de los signos clínicos importantes la metritis, ¿no? Y la retención de placenta. Bueno, aquí dice metritis rara, pero cuando hay metritis, ya puede haber una infertilidad temporal, aunque no es de gravedad como en brucelosis. Y el virus podemos aislar de placenta y de los órganos afectados, ¿no? Puede ser hígado, ganglios linfáticos, vaso o riñón. Entonces las lesiones pueden encontrarse ahí. En la forma encefálica, muy similar a diarrea viral bovina, la frecuencia de presentación no es tan grande, ¿no? Se presenta en pocos terneros, y especialmente en terneros de 6 meses de edad. Lógicamente, si afecta al cerebro, va a haber problemas de locomoción, ataxia, no pueden caminar, hay depresión, hay pataleos animales o movimientos frenéticos, pueden expulsar espuma por la boca, convulsiones, se echan, hay rechinar de dientes muy parecido a rabia, hay que tener cuidado con eso. El curso es corto en estos casos y los terneros generalmente mueren. No hemos visto muchos casos, creo que yo he podido ver 1 o 2 casos solamente con estos signos clínicos, aunque no llegamos al diagnóstico final, solamente de rabia, y no era rabia el problema, entonces probablemente se trataba de IBR. Entonces lo que ocasiona tanto en IBR como en diarrea viral bovina es la hipoplasia cerebelosa, o sea, falta de desarrollo aquí del cerebelo. Fíjense, está atrofiado completamente el tejido cerebeloso, ¿no? Y es por eso que hay esa ataxia. Si ustedes recuerdan por fisiología, ¿no? El órgano que ayuda en el equilibrio es el cerebelo. Entonces, si está afectado el cerebelo, va a haber problemas de locomoción, ¿no? Justamente aquí tenemos un ternero, ¿no? Postrado que no puede pararse, y es un problema a nivel del cerebelo, ¿no? Las secreciones nasales, a veces vamos a observar en los animales, y salivación excesiva, muy parecido a diarrea viral bovina, ¿no? Por eso que es difícil la diferenciación de estas dos enfermedades. Las muestras de enviar son las mismas que habíamos mandado para diarrea viral bovina: sangre con anticoagulante, sangre sin anticoagulante, y en formol podemos mandar pedazos de órganos, ¿no? de vaso, hígado, riñones, secreción vaginal y conjuntival, ¿no? La historia clínica va a ser importante y los signos clínicos que observemos. Entre los signos clínicos importante diferenciar: en esta enfermedad no hay diarrea. En diarrea viral bovina, su nombre lo indica, diarrea, hay diarrea. Ese es uno de los signos clínicos para diferenciar estas dos enfermedades, ¿sí?
Por supuesto que esto es aproximado, hay que hacer el diagnóstico definitivo a través de pruebas específicas. En laboratorio, ¿qué observamos? En el hemograma, leucopenia, o sea, disminución de los leucocitos, no tan acentuado, de leve a moderado. Y en histopatología, observamos los corpúsculos de inclusión, ¿no? Para el IBR, que son corpúsculos de inclusión intranucleares. Después hay otras pruebas. Yo creo que en nuestro medio, aquí también podemos hacer, pueden agregar aquí, fibrinógeno, ¿no? Fibrinógeno va a estar aumentado. Y el fibrinógeno hacemos de la sangre con anticoagulante. Entonces, podemos hacer en nuestro medio un hemograma, podemos hacer histopatología y la pruebita de fibrinógeno, ¿no? La que nos va a dar el diagnóstico definitivo va a ser histopatología, ¿no? Porque vemos los corpúsculos de inclusión que son específicos de la enfermedad. Hay otras pruebas, no sé si estarán haciendo en una lab, ELISA, ¿no? No sé si PCR. Hay otras pruebas de neutralización viral, aislamiento lamentablemente no tenemos en el país laboratorios donde se puedan aislar los virus, ¿no? Eso es lo que nos faltaría en la facultad, tal vez tener un laboratorio de aislamiento viral. Entonces esos son laboratorios ya de alta tecnología, ¿no? Cuando en un laboratorio se aíslan virus, ya es un laboratorio ya más tecnificado, ¿no? ¿De qué debemos diferenciar? Justamente lo que les decía, de diarrea viral bovina. Bueno, fiebre catarral maligna, no hay esta enfermedad, está en África. De otras enfermedades que nos causan problemas reproductivos, brucelosis, ¿no? Queratoconjuntivitis porque nos causa lesiones a nivel del ojo. Difteria de los terneros, rabia, porque hay algunos signos nerviosos en los terneros. Pseudorrabia, envenenamientos por plomo, tricomoniasis porque hay repetición de celos, igual campilobacteriosis, intoxicaciones diversas, ¿no? Para eso hacemos la prueba de fibrinógeno, ¿no? Si la prueba de fibrinógeno nos da normal o disminuida, los valores de fibrinógeno, que son de 1 a 5 gramos por litro, estamos con una intoxicación, pero si nos da aumentado, es infecciosa, entonces ya tenemos que diferenciar cuál enfermedad infecciosa, ¿no? Y relacionar con los signos clínicos y la historia clínica, ¿no? Enfermedades nutricionales, deficiencias de calcio que pueden causar también algunos trastornos nerviosos. ¿Cuál es la situación actual? La enfermedad es endémica. También se hicieron trabajos en una lab, lo que antes era la IDIBET, y se halló una incidencia entre el 40 a 60% en diferentes atos. Entonces, prácticamente igual que diarrea viral bovina, no hay ato que esté libre de esta enfermedad. Lo que pasa es en nuestro medio que, como hay otras enfermedades de alto impacto económico y además zoonóticas como brucelosis, no se le da importancia a estas enfermedades, pero en algún momento pueden estar afectando a la producción y reproducción, ¿no? Muchas veces cuando el ganadero no ve muerte de animales, no le impacta, no le da importancia. Pero a veces la pérdida está en estas otras enfermedades que por ahí nos causan aisladamente un aborto, una repetición de celos, ¿no es cierto? Entonces ahí están las pérdidas, o celos demasiado prolongados, una vaca no pare cada año. Entonces ahí no lo nota a veces el ganadero cuando son casos aislados, ¿no? Pero en conjunto estas enfermedades pueden causar pérdidas económicas al productor, ¿no? La medida de control más adecuada es la vacunación, ¿no? Hay vacunas que vienen combinadas, diarrea viral bovina, IBR, queratoconjuntivitis, ¿no? Entonces, si las tenemos en nuestro medio, hay que utilizarlas, ¿no? Con la pérdida con la venta de una vaquilla estamos
Por un ternero estamos ya comprando para todo un alto las vacunas, ¿no? Y nos sobra todavía. Stephanie. ¿Alguna pregunta? Pilos celestes. Ya, siempre vamos a seguir con enfermedades de la reproducción. Y esta vez vamos a hablar de campylobacteriosis. Bueno, esta ya es una enfermedad producida por una bacteria, es una enfermedad infecciosa, venérea. ¿Qué quiere decir venérea? A ver, ¿alguien puede decir? ¿A través de la monta? Que se transmite a través de la monta. ¿No? Produce muertes embrionarias. ¿No? Por eso que a veces estas enfermedades no es fácil su diagnóstico, ¿no? Porque presentan signos clínicos similares, ¿no? Diarrea viral bovina nos puede presentar eso, IBR, tricomoniasis que vamos a ver a continuación. Entonces produce muertes embrionarias. Y por tanto va a haber repetición de celo. Aquí sí, los abortos son muy raros. Está distribuido en todo el mundo, afecta a bovinos, menos importancia en ovinos. Bueno, estos son los sinónimos. Espiridium fetus, vibriosis, antes se llamaba vibriosis o aborto episótico. Fíjense esta figurita. Esta figurita le está indicando que hay muertes embrionarias. ¿No? Acuérdense. Bueno, esta enfermedad se descubrió en 1918, en 1919 se llamó Vibrio fetus. En el 59 ya se hizo una diferenciación entre Vibrio fetus, que causaba trastornos reproductivos, de la variedad intestinal de Vibrio fetus, Vibrio fetus y venerealis. Ahora se la llama a esta enfermedad que afecta al aparato reproductor campylobacteriosis, ¿no? Campylobacteriosis. Que es, bueno, es la misma bacteria, pero ya se lo ha separado. Esta es la clasificación. Pertenece a la familia Spiridiaceae, al género Campylobacter, y la especie es fetus, Campylobacter fetus. ¿Qué características morfológicas tiene? Tiene una forma de espiral o de una S itálica. Más o menos es así, alargada. ¿Sí? Esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las dimensiones. Es una bacteria móvil porque tiene un flagelo en uno de los polos. Crece en agar sangre o suero. Es microaerófila, necesita una cierta cantidad de anhídrido carbónico, un 10%. Crece a un pH entre 7.3 a 37 grados durante 3 a 5 días. Las colonias que forman son colonias pequeñas como la cabeza de un alfiler. Muere a 56 grados durante 5 minutos, muy sensible, y sensible a todos los desinfectantes comunes. Bueno, la literatura dice no sensible a la penicilina y streptomicina, aunque in vitro hemos visto que no llega a eliminarse totalmente la infección. Nosotros hicimos trabajos en proyectos de mejoramiento genético, porque un tiempo trabajé allá, en la parte de sanidad animal, y trabajamos con Campylobacter y Trichomonas y Leptospira, además de brucelosis, ¿no?
Ya. En cuanto a la epidemiología, está distribuido en todo el mundo. La transmisión es venérea, o sea, a través de la monta, la transmisión de la enfermedad. Directa o indirectamente, también indirectamente puede ser por el uso de semen de pajuelas de toros que estén infectados, ¿no? Por eso es que el chequeo de toros es importante, ¿no? Que se hagan en las centrales de colecta de semen, donde se hace el diagnóstico de las enfermedades. Si no, podemos estar difundiendo a través del semen enfermedades como esta, tricomonas, inclusive brucelosis, ¿no? El agente, la bacteria se elimina antes, un poco antes del aborto, antes y después del aborto. Bueno, en cerdos, los cerdos y ovejas pueden ser reservorios no patógenos en estos animales, no tienen importancia en la epidemiología. Entonces, en campylobacteriosis, la puerta de entrada es genital, entra por los genitales, es venérea. De ahí pasa un huésped susceptible, ¿no? Por la monta, pasa de una hembra susceptible al toro, puede pasar, y el toro pasa a otras hembras susceptibles, y se eliminan, por supuesto, por la vía genital las bacterias, el semen y las secreciones genitales. Y la fuente de infección son, por supuesto, los animales portadores, los machos, especialmente el toro, y las vacas por algún tiempo también son la fuente de infección, ¿no? Las vacas enfermas. El diagnóstico. El diagnóstico, aquí sí que el diagnóstico es importante, la historia clínica, ¿no? Cuando uno llega a una propiedad y le dicen que han tenido problemas reproductivos, lo primero que pregunta es, ¿hubieron abortos? ¿Hubieron retenciones de placenta? ¿Hubieron repetición de celos? ¿O hay que ver los registros? Estamos hablando de establecimientos bien manejados, tienen que llevar registros, ¿no? Y ahí se puede, perdón, ahí se puede ver, por ejemplo, que algunas vacas había repetición de celos o intervalos entre partos muy largos, ahí se puede detectar, ¿no? Ahora con las computadoras es pues fácil detectar esos problemas en cada vaca, ¿no? ¿Qué signos clínicos presentan los animales? Había repetición de celos, importante eso en campylobacteriosis. Y luego mandar las muestras al laboratorio. ¿De qué? Del raspado prepucial. Les voy a mostrar después el aparato que utilizamos. Raspado prepucial. Se hacen las pruebas de inmunofluorescencia con el raspado prepucial, o también se hace la coloración de fucsina, ¿no? Nosotros en el laboratorio del proyecto de mejoramiento genético hicimos inmunofluorescencia, pero también hicimos la coloración de fucsina. Y también hicimos la prueba de microaglutinación con mucus vaginal, ¿no? Para detectar atos positivos, ¿no? Es una pruebita sencilla también, y se hace una prueba de aglutinación con un antígeno específico. Entonces esta enfermedad ya la tenemos también en nuestro medio. En cuanto a la patogenia y signos clínicos, el microorganismo en el macho se encuentra en el prepucio, aunque no causa anormalidades, ¿no? Pero esto es importante entender, el macho se comporta como portador asintomático, no muestra signos clínicos, ¿no? En la hembra, la bacteria penetra en la vagina, luego al útero y a los cuernos uterinos. Y aquí, si está la hembra en gestación, va a ocasionar una muerte del embrión y por lo tanto la repetición de celos, ¿no?
Y generalmente las muertes embrionarias ocurren a los 45 días de gestación. Y el agente en esta vaca se puede eliminar hasta un año. Está eliminando la vaca. Puede causar una leve inflamación del útero, una endometritis progresiva a las 3 semanas. Bueno, hay infiltración por leucocitos. Pero el tejido se recupera en 4 a 5 semanas. 4 o 5 semanas, eso es un mes y un poco más. Entonces el problema es aquí el macho. El tratamiento. Nosotros hicimos ensayos de tratamiento en el proyecto de mejoramiento genético con penicilina y streptomicina, haciendo masajes en el prepucio durante 10 minutos, y en la hembra inyectamos streptomicina, penicilina y tetraciclina. Pero después de 2 o 3 chequeos, vimos que la infección no desapareció, continuábamos aislando al agente. Entonces estos tratamientos no son efectivos, no son confiables. Pero en las hembras, en la mayoría de las hembras hay una curación espontánea después de 5 a 7 meses de ocurrida por ejemplo, la muerte embrionaria o la infección. La hembra, si no ha cruzado con el macho, puede quedar libre en los 5 a 7 meses. Mejor le damos unos 8 a 9 meses todavía, ¿no? Que no haya entrado en contacto con el macho puede quedar libre de la enfermedad. En cambio, el macho se va a comportar como un portador de por vida, ¿no? Eso es importante entender. La prevención, eso es mucho más importante en esta enfermedad. Si entramos a inseminación artificial, es lo ideal. Entonces ya no hay el uso de toros y podemos eliminar la infección en poco tiempo, ¿no? En un año ya podemos estar libres de la infección. Pero si solamente estamos con inseminación artificial, ¿no? O otra posibilidad es utilizar toros negativos, ¿no? Pero las vacas también tendrán que estar negativas previamente, si no de ahí se van a infectar los toros, ¿no? Uso de toros negativos. O en algunos casos que no es tan fácil también tener lotes de toros vírgenes, hacer cruzar con vaquillas vírgenes. Eso se llama segregación. Depende de las condiciones de manejo e instalaciones que haya en la granja, ¿no? Aunque no es fácil manejarlas así, ¿no? Después hay vacunas que se aplican tanto a las hembras como a los machos, ¿no? Por supuesto que no hay vacunas con 100% de efectividad, pero podemos disminuir la incidencia de la enfermedad con vacunación, ¿no? Tanto a hembras como a machos. Generalmente las vacunas vienen combinadas con IBR, diarrea viral bovina, leptospira, y campylobacter, ¿no? Entonces son vacunas polivalentes, ¿no? Que hay en el medio y hay que utilizarlas, ¿no? Entonces la mejor forma de prevención es la vacunación y entrar a inseminación artificial, ¿no? Con eso eliminamos el problema. ¿Cuál es la situación? La situación de la enfermedad es endémica. En estudios que hicimos hace unos 15 años en el proyecto de mejoramiento genético, la prevalencia estaba entre un 40 a 50% en ganado de leche. No hicimos en ganado de carne, probablemente está por ahí nomás también la incidencia, ¿no? Pero también es otra enfermedad que nos causa un impacto económico, ¿no? Y es otra enfermedad de estas silenciosas, ¿no? Que como el ganadero no ve los abortos, tampoco le da importancia, y inclusive los veterinarios no le dan importancia a esta enfermedad, ¿no? Porque no ven los abortos, pero a veces hay retrasos en entrar el nuevo celo, y eso puede estar causado por una de estas enfermedades de la reproducción, ¿no? Campylobacter,
Y tricomonas, que es una enfermedad, ya vamos a ver, muy similar a esta en todos los aspectos, inclusive en el diagnóstico, aunque la agente causal es diferente. Entonces, el impacto económico, a veces es importante que como veterinarios hagamos notar al ganadero, ¿no? Entonces, es una enfermedad de impacto económico, pero por suerte hay vacunas. ¿Dónde está? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿El tratamiento dónde está? Stephanie. Miércoles. Profilaxis. Stephanie. Otra más. Ya, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay otra, entonces vamos a continuar con tricomoniasis. Ya, ¿me está escuchando Diana? Diana Bernal. ¿Está? Sí, doctor. Ya, ¿me Sí, está doctor. escuchando? Ya. Sí. Otra enfermedad similar a la anterior es tricomoniasis bovina. Muy similar a esta enfermedad. Campylobacter fue descubierta en 1888, 1900, y en nuestro país el doctor Ricardo Sitti, un colega, profesor de la facultad, hizo los primeros trabajos de tricomonas en 1973, identificando el parásito, ¿no? Ya falleció el doctor. Es una enfermedad venérea, muy parecida a campylobacteriosis, pero es producida por un protozoario, ¿no? También ocasiona muertes embrionarias, repeticiones de celo, alguna vez abortos, infertilidad, igual que Campylobacter, y lo que ocasiona, al igual que la anterior enfermedad, son intervalos de partos más largos, y está distribuida en todo el mundo. Vamos a ver después las características morfológicas, pero tiene una forma oval o piriforme, de 10 a 20 por 4 a 10 milimicras. En el extremo anterior tiene 3 flagelos, de igual tamaño que el parásito, y uno en el extremo posterior. Tiene en la parte dorsal una membrana ondulante y rodeada de un filamento, ¿no? Y luego un flagelo posterior. Es un protozoario móvil, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Tiene una forma piriforme, con un flagelo posterior, otro anterior, una membrana ondulante y filamento, ¿no? Eso es lo que permite el movimiento rápido. Y es como lo detectamos al parásito en muestras frescas. Entonces, el Tricomona fetus se llama el parásito. Se encuentra en la mucosa, igual que Campylobacter, se encuentra en la mucosa del tracto reproductor del toro, ¿no? Y por el contacto sexual pasa a la vagina de la hembra y se adhiere a la mucosa con un flagelo, ¿no? Y un soma, como una especie de ventosita que se adhiere a la mucosa de la vagina, ¿no? Entonces aquí también el toro es el que es importante en esta enfermedad, al igual que Campylobacter, ¿no? Este protozoario crece en medios artificiales, y esos medios artificiales tienen extracto de hígado, aunque hay también un medio de tricomona que se utiliza en humanos, porque hay tricomonías en humanos, y crecen muy bien, ¿no? Generalmente se le agrega suero de equino
a este medio de cultivo y el crecimiento es relativamente fácil. Este parásito puede sobrevivir en congelación. En el proyecto de mejoramiento genético nosotros mantuvimos a menos 12 grados en congelación por mucho tiempo, ¿no? Pero no resiste a la desecación, eso sí. Es una de sus debilidades del parásito. ¿Qué signos clínicos presenta y cuál es la epidemiología? ¿No? Hay repetición de celos. Si hay repetición de celos es porque hay muerte embrionaria. Mueren los embriones generalmente hasta los 45 días de gestación. Si ocurre a los 3 o 4 meses la muerte del embrión, ya no es embrión, ya es feto, se produce el aborto, ya se puede ver al fetito. Si la infección ocurre después del 4.º mes, ya la aparición casi es normal, ¿no? Pero hay un aumento en el intervalo entre apariciones, que puede ser de 90 a 100 días, o sea, más de 3 meses. Entonces afecta nomás a la reproducción. En toros no hay signos clínicos y no afecta a la calidad ni al líbido, ¿no? Igual que Campylobacter, ¿no? Pero el toro igualmente, exactamente, por eso es que son enfermedades muy similares. El toro infectado mantiene la infección en el acto, ¿no? Entonces el toro es el problema. Por eso es que cuando se va a diagnosticar la enfermedad, tanto en Campylobacter como en Trichomonas, hay que detectar en el toro el problema. Si el toro está infectado, significa acto infectado. En la hembra puede producir vaginitis, infiltración linfocitaria, macrófagos y células plasmáticas, lo mismo que Campylobacter. En el cervix y útero puede haber inflamaciones moderadas o graves. Puede llegar a afectar a la placenta y membranas fetales hasta los 60 días de gestación. El Trichomonas fetus puede causar una reacción inflamatoria en los cotiledones, ¿no? Igual que brucelosis, carúnculas, macrófagos y neutrófilos, ¿no? Se agrupan ahí. El aborto va a ser antes del 7.º mes si lo hay, pero es muy rara vez que presente, no es con la frecuencia que presenta diarrea viral bovina, IBR o brucelosis, ¿no? Es menos. Entonces, cuando ocurre la infección antes de los 2 meses, se producen las muertes embrionarias y no vemos los abortos, ¿no? Hay lesiones en los oviductos en un 10% de los casos y por tanto puede haber una infertilidad posterior, ¿no? Entonces, a veces pueden haber muertes embrionarias o abortos, como en este caso, ¿no? Y los abortos pueden ocurrir en cualquier etapa de la gestación, ¿no? Pero no es tan común. Lo más común es la repetición de celos. Trichomonas fetus produce una leve respuesta humoral, o sea, produce la formación de anticuerpos, pero es muy leve. La hembra en los toros, ¿no? En las hembras hay una respuesta local en el aparato reproductor con la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, ¿no? En las hembras. En los toros no hay esta situación, ¿no? Y el toro va a mantener, igual que en Campylobacter, la infección de por vida, ¿no? Ese es el problema. Entonces los toros son el problema en esta enfermedad. El diagnóstico. Lo mismo que para Campylobacter, se sacan muestras de secreciones vaginales del macho y de la hembra, ¿no? En machos hay que hacer diagnósticos de rutina, ¿no? Raspados, hay unos raspadores, vamos a ver la fotografía después. Hay raspados, un raspador torneado metálico con el que se raspa la mucosa y se coloca el contenido en tubos con medios de cultivo, ¿no? Y se controlan en esos medios de cultivo durante 7 días la presencia o ausencia de tricomonas, ¿no?
Este es el método ya actualmente utilizado, ¿no? Con raspadores. Antes se utilizaban también las pipetas de inseminación artificial, ¿no? Se colocaba una solución fisiológica al prepucio y se recolectaba el contenido nuevamente para vaciar en los medios de cultivo. Pero ahora se ha reemplazado con estos raspadores. En ganado de carne, lo que hacen en la Argentina, por ejemplo, es antes de la época del entore o de la monta, ya estamos hablando de miles de cabezas también, hacen el chequeo en toros porque no siempre se hace inseminación artificial, ¿no? Hacen el chequeo de toros si hay tricomona. Aquellos toros que tienen tricomona se eliminan del hato y solamente se utilizan los toros libres de tricomona, ¿no? Entonces, ese trabajo se hace antes de la época de la monta, o en tore que ellos dicen, ¿no? Como de rutina. Nosotros hemos encontrado tricomoniasis en muchas vacas lecheras que no utilizaban inseminación artificial, ¿no? Ahora la mayoría de los establecimientos de leche ya están con inseminación artificial, así es que se elimina estas dos enfermedades en realidad, ¿no? Pero todavía en algunas granjas utilizan toros repasadores, ¿no? Y a veces esos toros repasadores son el problema, ¿no? Entonces tenemos estos raspadores metálicos, ¿eh? Aquí son raspadores que tienen como unas, ¿cómo se puede decir? Unas graditas aquí, ¿no? Que, bueno, no se hace el raspado ahí, ¿no? Se mete dentro del prepucio el raspador y se hace esta operación, ¿no? Para recoger un poco el contenido que hay en el prepucio y eso queda adherido aquí al raspador. Y luego este raspador se coloca dentro de un tubo que contiene el medio de cultivo. Y eso se controla durante 7 días en laboratorio, ¿no? En algunos casos podemos encontrar en la vagina secreciones vaginales mucopurulentas o amarillentas y puede también recogerse material, pero es menos probable que encontramos en hembras. Pero el toro, si encontramos un toro, quiere decir que hay el problema en el hato rebaño, ¿no? Y hay que eliminar ese toro. No hay tratamiento para los toros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el control? El control es el chequeo anual de toros durante la época de monta, ¿no? Estamos hablando especialmente de ganado de carne, ¿no? Los toros positivos se eliminan. Cuando vamos a comprar toros, especialmente toros que ya han servido, hay que chequear contra varias enfermedades, ¿no? Principalmente brucelosis, tricomoniasis, ¿no? Y al mismo tiempo Campylobacter, ¿no? Y tener en cuarentena a esos toros y realizarles para tricomonas por lo menos 3 exámenes, ¿no? Si en los 3 exámenes resultan negativos, recién se los incorpora al hato, ¿no? No hay hasta el momento una vacuna para tricomonas. Ya hace muchos años que está en fase experimental, pero no se logra obtener una vacuna eficaz, ¿no? Entonces es nomás entrar también, no, aquí, escúcheme, el control, compra, vacunación, no, pero aquí también pueden agregar ustedes la inseminación artificial. Con la inseminación artificial también estamos eliminando la presencia del toro. Entonces, al igual que en Campylobacter, si entramos a inseminación artificial, vamos a controlar la enfermedad en el transcurso de un año, ¿no? Entonces es importante entrar a inseminación artificial, ¿no? Porque el problema son los toros, ¿no? Cuando estábamos trabajando en el proyecto de mejoramiento genético, hicimos un chequeo en 241 toros de la cuenca lechera y encontramos en el ganado de leche, un 9.1% positivo. En ganado de carne no conocemos la incidencia, pero es posible que también
esté el problema. Lo que pasa es que dicen no hay tal enfermedad. ¿Por qué? Porque no se la diagnostica. Y si no se la diagnostica, pues no se va a conocer si hay o no esa enfermedad. Entonces, en ganado de carne deberían hacer los veterinarios preocuparse por el diagnóstico de tricomoniasis, ¿no? Porque por ahí están teniendo repeticiones de celos, intervalos entre partos muy largos, y eso redunda en la menor cantidad de, si estamos hablando de carne, menor cantidad de novillos para la venta. Ya. Eso sería todo, jóvenes, por ahora. Yo creo que hemos llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enfermedades. Podríamos dar un repasito el próximo viernes. Un repasito corto de una pregunta que le hago a cada uno. Y una respuesta en no más de 30 segundos. ¿Ya? Entonces prepárense, ahora les voy a mandar las diapositivas, las grabaciones de estas últimas enfermedades de hoy día. De las anteriores ya las tiene su compañera, seguramente les ha pasado. ¿Alguna pregunta? El repaso será de los 11 Todo, sí. enfermedades, doctor. Sí, de las 11 enfermedades. Ya. Muchas Ya, gracias. Ya. Bien. Doctor, ¿va a ser oral el examen? Sí, oral, individual. Se van a presentar en pantalla. Una cosa, jóvenes, les recomiendo. Ya les he dado a ustedes los valores de las diferentes evaluaciones. ¿Ya? Los repasos valen, la asistencia vale. Entonces traten de cumplir con todas esas evaluaciones. No, yo no vine a hacer repaso, ya se perdieron pues muchos puntos, ¿cierto? Y eso puede influir al final en su nota. Y tomen las previsiones del caso. No quiero que estén diciendo, doctor, estaba en el campo y como no había señal no pude dar el repaso. Por lo menos tienen que hacer el esfuerzo pues de venir a los repasos, a las evaluaciones. No están asistiendo a la universidad, ¿no? Entonces, esa es una ventaja para ustedes, un ahorro económico para sus papás, pero por lo menos hagan el esfuerzo de estar en un lugar donde haya buena señal. Carguen sus celulares, carguen sus computadores. El año pasado me dice, doctor, pues se me apagó mi computadora, no tenía carga mi computadora. Bueno, ya son pues esos problemas que escapan para nuestro control. Entonces, todas esas cosas tomen las previsiones del caso de manera que puedan cumplir con la asistencia a estas evaluaciones. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos el día viernes con ese repasito. Doctor, ¿no nos va a tomar lista los que adicionamos? No va a pasar, ahorita que me pase su compañera, voy a fijarme, es que me pasó recién su compañera, lo voy a poner presente a lo que me pasó, ya la lista. Doctor, Sí. y nos va a poner asistencia desde el primer día, porque al menos yo estuve desde el primer día, digamos, todas las clases, y como usted dijo que va a valer la asistencia. Pero no lo tengo aquí registrada. Sí, doctor, igual yo asistía, e incluso yo le escribí al auxiliar diciéndole que yo estaba asistiendo. A ver, Doctor. voy a hablar con la Sí, auxiliar. doctor. Igual yo, doctor. ¿Ya? Ya, doctor, por favor. Ya, voy a hablar. Somos varios los que adicionamos de 100. Sí. Recién voy a ver, no he visto, porque un minuto antes de que comience la clase me pasó. Así que no he tenido oportunidad de ver la lista, ojalá que no sean muchos. Doctor, en este caso su asistente debería tomarnos nosotros en cuenta los que recién hemos adicionado su materia para la asistencia, para que usted no se equivoque, ¿no? Claro, si no me voy a hacer un problema, tiene que ser desde hoy día que me pase la nómina a su compañero. Ya.
Bien, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo viernes con ese repaso. Por favor, me va a pasar sus las últimas adiciones, compañera. Ya están todos, doctor. Si no Pero- le puede pasar el día que le dije fue porque hasta ahorita me siguen escribiendo. Por ejemplo, ahorita un compañero me dice que no me habló y que la adicionó. Por ese problema no le puede pasar para no estar diciéndole falta este, falta este, falta Ya, este. Pensé ya, que ya ahorita, estaban todos, pero falta. ya. Ahorita voy a ver en mi teléfono, ¿ya? Y los adiciono. Ok, doctor. Ya, muy bien, nos vemos entonces el viernes. Nos vemos Hasta luego, doctor, el doctor, te viernes. cuida Hasta mucho. luego. Hasta luego, Gracias, jóvenes. hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta Hasta luego. La familia. A ver cuántos están aquí.